No se despide de nosotros. No se despide de nosotros. Señor Vizcarra, vamos a proceder a hacerle las preguntas que corresponden. Señora Presidenta, como yo lo he hecho por escrito y verbalmente, he renunciado a la prerrogativa del antejuicio político. Yo a todas tendría que decir, me reservo el derecho del silencio, ¿no? O sea, no voy a responder ni a esa ni a ninguna de las preguntas porque ya renuncié al derecho del antejuicio político, ¿no? Señor Vizcarra, las solicitudes de levantamiento de antejuicio político pueden ser expresadas por los denunciados, pero de una lectura conjunta del ya referido artículo 450 del nuevo Código Procesal Penal y del artículo 89 de nuestro reglamento del Congreso, el único órgano que puede expedir la resolución legislativa que ordene el levantamiento del antejuicio es el Pleno del Congreso, por lo que se debe continuar con el procedimiento parlamentario. Caso contrario, el Ministerio Público carecería de un elemento de procedencia para continuar con el procesamiento penal. Así que hemos tomado conocimiento, pero la respuesta es, y sumado a ello, no existe la figura jurídica de renuncia al antejuicio. Entonces nosotros agradecemos la consideración que tiene con el Congreso, de repente, como se dice, ahorrarnos el trabajo, pero nosotros estamos aquí justamente para trabajar. Sí, señora Presidenta. Vea, sobre el tema de la renuncia a la que acaba de hacer alusión el señor Martín Vizcarra, se ha ocupado el Tribunal Constitucional en la sentencia 156-2012 habeas corpus, fundamento 40, donde dice lo siguiente: en consecuencia, los funcionarios enumerados en el artículo 99 y 100 de la Constitución, pero que ya no ejercen funciones, pueden renunciar a la prerrogativa funcional del antejuicio político. No se requiere, dice, que la renuncia sea aceptada o aprobada por el Congreso de la República para que produzca efectos jurídicos. Basta que sea solicitada en forma expresa, como lo ha manifestado el señor Vizcarra Cornejo. La presentación de la renuncia origina que el antejuicio político concluya de oficio, lo que implica que el Ministerio Público y el Poder Judicial inician una propia investigación con autonomía e independencia sin que estén obligados a las conclusiones del Congreso de la República. Solo lo anuncio para que lo tengan en cuenta. Entonces, no, me van a matar, causa. Me van a matar. Conforme al artículo 89, el inciso D, literal D4 del reglamento del Congreso de la República, vamos a proceder a consultar a la parte denunciada, en este caso al señor expresidente Martín Vizcarra Cornejo, a fin que manifieste si desea que esta audiencia sea pública o reservada. No tengo ningún problema que sea pública. Muchas gracias. En tal sentido, vamos a continuar con la sesión. Vamos a conceder el uso de la palabra a la parte denunciante, señor Fiscal Adjunto Supremo Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, en representación del Ministerio Público, a fin de que exponga los argumentos de su denuncia por el término de 10 minutos. Tiene la palabra, señor Fiscal. Muchas gracias, señora Presidenta. Señores congresistas, Martín Alberto Vizcarra Cornejo ejerció el cargo de Presidente de la República entre el 23 de marzo del año 2018 y el 9 de noviembre del año 2020, fecha en la que fue vacado por causal de permanente incapacidad moral. Según los términos de la denuncia constitucional, Vizcarra Cornejo sería autor de 2 hechos ilícitos: un delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica prevista en el artículo 438 del Código Penal, en la que se le atribuyen 2 hechos, por ciertos, vigentes y no prescritos, y también contra la fe pública en la modalidad de omisión de consignar declaraciones en documentos previsto en el artículo 429 del Código Penal. El 9 de enero del 2019, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, como Presidente de la República, en una conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno, negó que la empresa CIM Vizcarra, SAC, Ingenieros Contratistas, hubiera sido proveedora de la empresa Odebrecht para la construcción de la carretera interoceánica. Toda vez que en la rueda de preguntas, una periodista mencionó que se escuchó al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, dar fuertes declaraciones
respecto a un colaborador eficaz que habría mencionado supuestamente que el entorno más cercano del expresidente Pedro Pablo Kuczynski Godard, exministros o ministros, habrían recibido dinero del Club de los Constructores para la campaña del año 2016. Y dice, presidente es lo más fuerte que ha mencionado o habría tratado de decir. Es si su empresa fue proveedora de Odebrecht en la Interoceánica. Esa fue la pregunta que se le formuló. A lo cual Martín Vizcarra responde: nosotros lo que hacemos es exigir la máxima investigación para todas las campañas electorales. No solamente espero, sino exijo que las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial sean muy rigurosos en la investigación del financiamiento de partidos políticos en las campañas anteriores, para, de verse responsables en actos irregulares, tengan todo el peso de la ley. Y respecto de la pregunta, ¿se entiende? No, en absoluta, es falsa la información. Contrariamente a la negación de Vizcarra Cornejo, respecto a que su empresa, CIM Vizcarra Ingenieros Contratistas, fue proveedora de Odebrecht en la obra interoceánica tramos 2 y 3, se tiene que el registro contable de compras de Conirsa, del consorcio Conirsa, encargada de esa obra, dado a conocer por un programa televisivo también, esta vez Panorama, el 13 de enero del 2019, permitió evidenciar que la empresa CIM Vizcarra, entre los años 2006 a 2008, sí fue proveedora de dicho consorcio por diversas sumas de dinero, aproximadamente unos 300.000 soles. Es decir, la empresa CIM Vizcarra, de la que era socio, accionista e integrante del directorio, sí aparecía como proveedora de Interoceánica Sur, que era cuya obra era ejecutada por Conirsa, que estaba conformada, por ser un consorcio, por Odebrecht en un 70%, por Graña y Montero en un 19% y por JJ Contratistas 7% y por ICSA 4%, conforme consta en las escrituras públicas. Es así que posterior a esa entrevista, en el programa televisivo Punto Final, esta vez del 20 de enero del año 2019, la periodista Mónica Delta le señala a Martín Vizcarra Cornejo: fue usted impreciso, como algunos dicen, mintió cuando le hicieron la pregunta que no estaba vinculado a Odebrecht. A lo cual Martín Vizcarra manifestó: respecto a la relación comercial que tuvo la empresa a la cual pertenecía en ese momento CIM Vizcarra con el consorcio Conirsa, fue en el año 2006, a partir de agosto de 2006, el año 2007 y hasta enero de 2008. Y a la pregunta que se le formuló: ¿y realmente no sabía que estaba Odebrecht vinculada a Conirsa?, respondió que en ese momento nadie sabía. Luego, al comentario de la periodista respecto a que le hacen la pregunta recientemente y usted no responde con precisión, siendo el abanderado de la transparencia, Martín Vizcarra respondió: si responde con precisión, pero claro, a la luz de los comentarios posteriores, uno puede decir, debió ampliarse la respuesta, porque la pregunta fue específica. Usted trabajó en Interoceánica para la empresa Odebrecht, no como empresa Odebrecht, no. Esa fue la respuesta, refiriendo además en dicha entrevista que nunca ha habido intención de ocultar nada, porque la información de los trabajos de la empresa CIM Vizcarra es información pública. Lo que debería decir es que no se trabajó con la empresa Odebrecht, pero si se hizo trabajos en la Interoceánica a través del consorcio Conirsa, así debió declararlo. Siendo así, a partir de la denuncia constitucional, se infiere que en la conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el 9 de enero del 2019, referido a la relación de la empresa CIM Vizcarra con Odebrecht, Martín Alberto Vizcarra Cornejo habría alterado la verdad intencionalmente mediante palabras, ocasionando perjuicio a la imagen institucional de la Presidencia de la República y a la colectividad en general, con la consecuente pérdida de confianza como representante del Estado, tanto en el ámbito nacional como internacional, al haber sido difundida esta noticia en diversos medios de comunicación. Nos vamos a referir al delito de falsedad genérica perpetrado ahora el 20 de enero del 2019.
conforme hemos referido, el 20 de enero del 2019, Vizcarra Cornejo, como presidente de la República, señaló en el programa televisivo Punto Final que antes de asumir dicho cargo, el 23 de marzo del 2018, se había desvinculado de los puestos de dirección de la empresa CIM Vizcarra. Sin embargo, de la lectura de la partida electrónica correspondiente a CIM Vizcarra, se verifica que la revocatoria del cargo de gerente de operaciones, vicepresidente de directorio y cualquier otro poder otorgado a Vizcarra Cornejo recién tuvo lugar en el acta de Junta General de Accionistas del 4 de junio del 2018 y que fue elevada a escritura pública en agosto de ese año y inscrito en agosto también de ese año, que por principio surtía efecto frente a terceros desde su inscripción registral, de lo que se colige que Vizcarra Cornejo habría faltado a la verdad respecto a su vinculación con la empresa CIM Vizcarra, incurriendo de este modo en el presunto delito de falsedad genérica. En cuanto al delito de omisión de consignar declaraciones falsas en documentos, el 30 de octubre del 2018, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, presentó su declaración jurada de intereses correspondiente al año 2018, en la cual consignó información que consideró relevante declarar en relación a las empresas, sociedades y otras entidades en las que tenía participación patrimonial, declarando ser accionista de CIM Vizcarra por los periodos 1990-2002 y 2002 a marzo de 2018 y Agrotecnia Estuquiña, sociedad anónima, periodo 1998 a la fecha en que emitió su declaración. Respecto de su participación en directorios, consejos de administración y similares de empresas dentro de los últimos 5 años, declaró haber sido presidente de directorio de un proyecto especial Pasto Grande por el periodo 2011 a 2014 y director de Su Salud por el periodo 2014, entre otros. Sin embargo, en esta declaración jurada de intereses se advirtió que Vizcarra Cornejo omitió declarar que ostentó los cargos de vicepresidente de directorio y gerente de operaciones de la empresa CIM Vizcarra hasta el 4 de junio de 2018. Evidentemente, en la citada declaración jurada de intereses, omitió informar con transparencia datos conforme a las exigencias del Decreto Supremo 80/2018, la cual establece que aquella declaración jurada de intereses debía contener información relevante del funcionario o servidor público referida a la participación en directorios, consejos de administración y vigilancia y consejos consultivos y similares, remuneradas o no, durante los últimos 5 años, cuestión que no consideró pertinente y omitió declarar. Esos son los hechos, señora presidenta, señores congresistas, que nos convocan a esta sesión. Muchas gracias, señor fiscal. A continuación, vamos a conceder el uso de la palabra a la parte denunciada al señor expresidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, para que exponga sus descargos por el término de 10 minutos, tiempo que incluye también el de su defensa técnica. Tiene la palabra, señor Vizcarra. Muy buenos días nuevamente, señora presidenta de la subcomisión, señores congresistas y señores todos presentes. Esto se refiere, estoy aquí presente por la citación vía notificación número 05 del 8 de septiembre, referida a una denuncia constitucional, la número 499, respecto a 2 hechos principalmente, ¿no? El hecho que cuando fui presidente se consultó si la empresa a la que yo había pertenecido había hecho algún trabajo o había tenido alguna relación con la empresa Odebrecht. Yo contesté que no. Y luego en reiteradas oportunidades puedo manifestar lo mismo. Si ustedes pueden ver, porque es información pública, la empresa CIM Vizcarra nunca ha proveído un servicio a la empresa Odebrecht.
sí ha trabajado con diversas empresas que han formado parte de los grupos que han ejecutado la carretera interoceánica. Más aún por la proximidad. Recuerde usted que la carretera interoceánica es la que parte de Hilo, pasa por Moquegua, va a Puno y de ahí se dirige por Madre de Dios a Brasil. Y pasa por Moquegua. La empresa CIM Vizcarra tiene su centro de operaciones en Moquegua. Entonces, obviamente, las diversas empresas que tenían los tramos a su cargo para la construcción de esta carretera interoceánica pidieron algún tipo de servicios, básicamente de alquiler de maquinaria, que es el rubro principal en que trabaja la empresa CIM Vizcarra. Entonces han venido diferentes empresas, algunas como tal, otras como consorcio, a solicitar alquiler de maquinaria y se les ha alquilado a las que han requerido en función de la disponibilidad del equipo que había. En ningún momento la empresa Odres ha requerido servicio alguno a CIM Vizcarra y por eso nunca se le ha brindado y nunca se ha dado ese servicio. Hay que tener absolutamente presente que un consorcio es una nueva persona jurídica. Es una nueva persona jurídica. Ahí estuvo diversas empresas a título individual de empresas de consorcio y pidieron. Entre una de ellas fue la empresa Conirsa. Y a Conirsa también requirió en alguna oportunidad alquiler de maquinaria y a lo largo de varios meses se le dio la maquinaria que requerían. Pero esa es la empresa Conirsa, que es una empresa que tiene personería jurídica propia, inscrita en registros públicos como Conirsa. Entonces, a la pregunta concreta y puntual, ¿se ha dado algún servicio a Odebrecht? No, y lo ratifico, no. Se ha dado a una empresa que tiene una razón social y una personería jurídica propia. Y eso queda absolutamente claro. Sobre el segundo tema, es que yo cuando asumo la presidencia del gobierno regional de Moquegua el 2011, renuncio al cargo de gerente de operaciones que tenía en la empresa CIM Vizcarra, en la cual venía trabajando 20 años antes. El 2010 yo renuncio a ese cargo, a esta empresa de la cual también era accionista. Y ahí rompí mi vínculo laboral el año 2010. No mi vínculo de acciones, porque seguía teniendo parte de las acciones, pero mi vínculo laboral perdí el año 2010 porque comencé a trabajar en el gobierno regional de Moquegua como su presidente, hoy llamado gobernador regional. Y así lo he venido haciendo de ahí para adelante. Ya no volví a trabajar en la empresa CIM Vizcarra, pero mantenía mis acciones. Y eso no está prohibido por ley. Yo mantenía las acciones, pero no tenía. Luego, el año 2016, fui electo vicepresidente de la República con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Fui designado por el presidente Kuczynski como ministro de Transportes, luego como embajador en la República de Canadá, y he cumplido todo ese rol sin tener ninguna relación laboral, ninguna injerencia, sin participar en ninguna reunión de directorio de CIM Vizcarra. Hasta que un día 23 de marzo del año 2018 renuncia al cargo el presidente Kuczynski. Él renuncia el día 22. El día 23 yo asumo la presidencia de la República ante la renuncia del presidente Kuczynski. Ese mismo día yo presenté mi venta de acciones a la empresa CIM Vizcarra y me desligué ya desde el punto de vista de accionariado. Entonces son dos casos absolutamente claros. Uno es el 2010, yo dejo de laborar en CIM Vizcarra renunciando a mi condición de
gerente de operaciones. Y el año 2018 yo renuncio ya a las acciones, las vendo mis acciones de C&M Vizcarra y ya no tengo ningún vínculo con la empresa hasta el día de hoy. Y eso es fácilmente demostrar porque a diciembre del 2010 me dan de baja en precisamente todo el sistema laboral y eso puede corroborarse porque también es información pública. Entonces, eso queda absolutamente claro, que la empresa C&M Vizcarra haya formalizado esas renuncias, una al cargo de gerente de operaciones y otra, la renuncia como accionista el año 2018, en un acto notarial y registral. Después de que eso ocurrió, es un tema propio de la empresa, pero la carta, la renuncia son reales y hay constancias y hay información pública que así lo demuestra. Entonces, ni he cometido falsedad en ninguna declaración, ni he cometido omisión de declaración alguna, tampoco en mis declaraciones juradas. Eso está absolutamente claro. Por eso, no tenemos, o yo no tengo ningún problema en que esto lo investigue el Ministerio Público. Pero para que lo investigue el Ministerio Público, como esos supuestos faltas o delitos lo habría cometido como presidente de la República, entonces tiene que esta investigación ser autorizada por el Congreso de la República, al cual yo me presento. Pero yo sé que la autorización que tienen que dar ustedes como Congreso de la República para que el Ministerio Público continúe con la investigación genera dos tipos de circunstancias. Uno, que considera inversión de tiempo, inversión de dinero del Congreso de la República para revisar e investigar todo lo que ha manifestado el representante del Ministerio Público y lo que yo he manifestado actualmente acá. Entonces tiene que revisarlo. Y finalmente, ustedes podrían llegar a dos alternativas. Una, decir, tiene razón Martín Vizcarra y no corresponde que continúe la investigación. O puede decir, tiene razón la Fiscalía y autorizamos que proceda la investigación. Después de gastar mucho tiempo, muchas horas hombre, todo su equipo. Lo que he decidido con mis abogados es ahorrarles ese tiempo. Es renunciar a la prerrogativa de antejuicio político que tengo derecho como expresidente. Es decir, que directamente, sin mayor análisis, ustedes digan, Ministerio Público, continúe con la investigación, que sería la conclusión más gravosa para mi persona que llegarían ustedes después de investigar el caso. Les evito ese esfuerzo, ese tiempo y directamente procedan a decir al Ministerio Público, investiguen, continúen con la investigación. Pero eso no lo digo solamente verbalmente, sino también a las 9:52 del día de hoy ha ingresado en mesa de partes virtual el documento donde presento una carta donde comunico y lo leo para que lo tenga. Señora Presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República del Perú, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, debidamente identificado con DNI 044-1241-7 en la denuncia constitucional 499, ante usted señala lo siguiente, que mediante notificación número 005-2025 del 8 de septiembre del 2025 se me invita a asistir a la audiencia de la denuncia constitucional número 499 que se llevará a cabo el día 12 de septiembre, hoy, a las 10 de la mañana.
En ese sentido, conforme al artículo 100 de la Constitución Política del Perú, tengo a bien presentar mi renuncia a la prerrogativa del antejuicio a efectos de que se permita a la Fiscalía continuar y formalizar la investigación preparatoria, evitando las dilaciones que implica el trámite parlamentario. Por lo tanto, señora Presidenta de la Comisión, pido tener por presente la renuncia a la prerrogativa del antejuicio político. Lima, 12 de septiembre del 2025. Con mi firma y con la firma de mi abogado ha sido ingresado a mesa de partes virtual. O sea, he contestado, he respondido, pero simplemente renuncio a esta prerrogativa, lo que hago por escrito y brevemente, señora Presidenta. Cedo la palabra a mi abogado para que complemente muy puntualmente el tema legal. Preferiría en todo caso, disculpe que lo corte, antes de que haga uso de la palabra a su abogado, dar respuesta al documento que se ha presentado el día de hoy a la hora que usted ha indicado por correo electrónico. El documento nos ha llegado por correo electrónico y en ese sentido esta presidencia toma nota de lo señalado en el numeral 1 del artículo 450 del nuevo Código Procesal Penal, el mismo que señala lo siguiente: la incoación de un proceso penal en los supuestos del artículo anterior requiere la previa interposición de una denuncia constitucional. Y en especial, como consecuencia de ese procedimiento parlamentario, la resolución acusatoria de contenido penal aprobada por el Congreso de la República. En ese sentido, señor Vizcarra, las solicitudes de levantamiento de antejuicio político pueden ser expresadas por los denunciados, pero de una lectura conjunta del ya referido artículo 450 del nuevo Código Procesal Penal y del artículo 89 de nuestro reglamento del Congreso, el único órgano que puede expedir la resolución legislativa que ordene el levantamiento del antejuicio es el Pleno del Congreso, por lo que se debe continuar con el procedimiento parlamentario. Caso contrario, el Ministerio Público carecería de un elemento de procedencia para continuar con el procesamiento penal. Así que hemos tomado conocimiento, pero la respuesta es, y sumado a ello, no existe la figura jurídica de renuncia al antejuicio. Entonces nosotros agradecemos la consideración que tiene con el Congreso, de repente, como se dice, ahorrarnos el trabajo, pero nosotros estamos aquí justamente para trabajar. Así que con todo respeto le damos la palabra a su abogado. Muchas gracias, señora Presidenta. Principios fundamentales del derecho: lo que no está prohibido está permitido. No existe ninguna prohibición para que el expresidente Martín Vizcarra pueda renunciar al antejuicio. Lo ha hecho, lo ha manifestado, lo ha expresado, lo ha fundamentado y lo ha puesto a consideración, por supuesto. En virtud a lo que él ha manifestado, a la renuncia y a la voluntad propia de que sea el Congreso quien tome la determinación, le comunico a su presidencia que él va a hacer uso del derecho constitucional a guardar silencio. Luego de su intervención, él tiene otros asuntos también legales que tratar. Por lo tanto, le agradecemos la invitación que han hecho el día de hoy. El respeto a esta invitación es que él ha venido, se ha presentado, se ha expresado, hace uso al derecho de silencio y le agradecemos la invitación. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, efectivamente, el señor Vizcarra tiene el derecho de guardar silencio. En ese sentido, solamente le pedimos, en nombre de la subcomisión y por el respeto que se tiene que tener al Congreso, culminar nada más con la audiencia, porque obviamente haciendo uso de su derecho, esa audiencia ya no se van a formular preguntas en las que usted pueda dar respuesta, porque vamos a atender a su solicitud. Lo único que le pedimos es que por respeto al Congreso terminemos eso, que será una cuestión de 4 o 5 minutos nada más. Con todo gusto, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para continuar, vamos a dar la palabra al señor fiscal Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, en representación del Ministerio Público, para que en su calidad de denunciante, si desea hacer réplica a lo expuesto por el señor Martín Vizcarra Cornejo, como parte denunciada. Sí, señora Presidenta. Vea, sobre el tema de la renuncia a la que acaba de hacer alusión el señor Martín Vizcarra, se ha ocupado el Tribunal Constitucional en la sentencia 156-2012 habeas corpus.
fundamento 40, donde dice lo siguiente. En consecuencia, los funcionarios enumerados en el artículo 99 y 100 de la Constitución, pero que ya no ejercen funciones, pueden renunciar a la prerrogativa funcional del antejuicio político. No se requiere, dice, que la renuncia sea aceptada o aprobada por el Congreso de la República para que produzca efectos jurídicos. Basta que sea solicitada en forma expresa, como lo ha manifestado el señor Vizcarra Cornejo. La presentación de la renuncia origina que el antejuicio político concluya de oficio, lo que implica que el Ministerio Público y el Poder Judicial inician una propia investigación con autonomía e independencia sin que estén obligados a las conclusiones del Congreso de la República. Solo lo anuncio para que lo tengan en cuenta. En todo caso, el Ministerio Público ratifica los hechos y los términos de la denuncia constitucional, que es la que hemos expuesto al inicio de esta sesión. Muchas gracias, señor fiscal. Bueno, en este momento correspondería otorgarle la palabra al expresidente Martín Vizcarra, pero obedeciendo a su pedido del derecho a guardar silencio, vamos a obviar esa parte. Vamos a, en todo caso, continuar con ofrecerle la palabra a los congresistas que deseen hacer uso de la palabra a los miembros de esta subcomisión, iniciando por el delegado del caso, el congresista Jorge Montoya Manrique. Buenos días, señora Presidente. Por su intermedio saludo a los que se encuentran en esta sala. Señor Vizcarra, vamos a proceder a hacerle las preguntas que corresponden. Primera pregunta. Usted ha sostenido que no existió una alteración intencional de la verdad el 9 de enero del 2019 porque la empresa C&M Vizcarra SAC no tuvo a Odebrecht como cliente directo, sino a Conirsa S.A. Sin embargo, la Fiscalía de la Nación señala que Conirsa S.A. era propiedad mayoritaria de Odebrecht, el 70%, y luego se fusionó con Odebrecht Perú, Ingeniería y Construcción SAC. ¿Podría explicar con detalle cómo esta estructura societaria y de fusión de Conirsa S.A. no implica un vínculo indirecto de C&M Vizcarra SAC con Odebrecht? ¿Y por qué su declaración pública no buscaba desvirtuar dicha relación? Señor Vizcarra, tiene la palabra. Señora Presidenta, como yo lo he hecho por escrito y verbalmente, he renunciado a la prerrogativa del antejuicio político. Incluso en esta renuncia coincidimos con el representante del Ministerio Público, quien ha hecho referencia a una resolución del Tribunal Constitucional donde dice que sí es válida la renuncia y que inmediatamente ahí se corta todo el proceso congresal. Yo respetuosamente me he quedado a que termine la reunión, porque he dicho que voy a guardar silencio, porque usted me dijo que ahí terminaba, no iba a haber preguntas, ¿no? Yo a todas tendría que decir, me reservo el derecho del silencio, ¿no? O sea, no voy a responder ni a esa ni a ninguna de las preguntas porque ya renuncié al derecho del antejuicio político, ¿no? Entonces, que incluso el propio representante del Ministerio Público está de acuerdo con que eso genera la continuación de la investigación en el sistema judicial, ¿no? Ministerio Público y Poder Judicial. Eso es lo que tenía que decirle. Sí, en este caso corresponderían en todo caso las preguntas al señor fiscal. Nosotros estamos aceptando el pedido que usted ha formulado para su derecho de guardar silencio. En todo caso vamos al delegado, solamente si hay preguntas que formular, se tendrían que formular para el señor fiscal. Por su intermedio, señora Presidenta, pregunta para el señor fiscal. El Ministerio Público ha imputado al expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo el delito de falsedad genérica por sus declaraciones del 9 de enero del 2019, donde negó que C&M Vizcarra SAC fuera proveedora directa de Odebrecht, a pesar de que la empresa sí proveyó a Conirsa S.A., que era mayoritariamente de Odebrecht, 70%, y luego se fusionó con ella. ¿Cómo sustenta el Ministerio Público, con base en los elementos de convicción recabados, que el perjuicio a la imagen institucional y la confianza pública fue un resultado objetivo y directo de las declaraciones del expresidente Vizcarra Cornejo? ¿Y por qué esta alteración de la verdad se considera intencional, desvirtuando sus cargos? Tiene la palabra el señor fiscal. Gracias por la pregunta. Bueno, la vinculación de Conirsa con Odebrecht es evidente.
y hemos dado cuenta de ello. Conirsa es un consorcio, en efecto, y está conformado, como decíamos antes, por Odebrecht con el 70%, por Graña y Montero 19%, con JJ Camet Contratistas Generales 7% e ICSA 4%. Entonces, Odebrecht es la empresa mayoritaria y la vinculación de los hechos tiene que ver con los elementos de convicción que ha aportado el Ministerio Público respecto de cada uno de los delitos. Ahora, lo que manifiesta la pregunta con relación al perjuicio que habría ocasionado, evidentemente debemos de saber quién era la persona entonces de Martín Vizcarra Cornejo, el puesto público que desempeñaba, ante quién realiza esa declaración, los efectos que tiene esa declaración. Es decir, no estamos hablando de cualquier funcionario público, estábamos hablando del primer funcionario público del país, que se estaba dirigiendo al país a través de un medio de comunicación y que a través de un medio de comunicación, según los términos de la denuncia constitucional, manifestó hechos que no se ajustan a la realidad. Esos son los efectos que tienen con relación a los delitos de falsedad que imputa el Ministerio Público. Gracias, señor fiscal. Segunda pregunta, por su intermedio, señora presidenta. Continúe. En relación con el delito de omisión de consignar declaraciones en documentos, el Ministerio Público imputa al expresidente Vizcarra no haber declarado sus cargos como vicepresidente del directorio y gerente de operaciones de CIM Vizcarra S.A.C. hasta el 4 de junio del 2018, en su declaración jurada de intereses del 30 de octubre del 2018. ¿Podría el Ministerio Público detallar los elementos de convicción específicos que confirman la intencionalidad de la omisión y cómo esta acción menoscabó directamente la fe pública y la legitimidad del documento? Tiene la palabra, señor fiscal. Señor fiscal. Claro, en la página 34 en adelante de la denuncia constitucional, el Ministerio Público describe los elementos de convicción que guardan relación con el delito de omisión de consignar declaraciones en documentos. Y voy a permitirme dar lectura. Está la copia literal de la partida de registro de personas jurídicas de la Oficina Registral de Moquegua, que registra la constitución de la empresa CIM Vizcarra, que da cuenta de la constitución de la persona jurídica. Está la copia del informe de denuncia constitucional de fecha 7 de junio del 2021 de la Subcomisión de Denuncias Constitucionales del Congreso de la República, que propone la sanción de inhabilitación a Martín Alberto Vizcarra Cornejo, el cual da cuenta que Martín Alberto Vizcarra Cornejo era socio y miembro del directorio de la empresa CIM Vizcarra entre los años 2016 a 2017, cuando se desempeñó como ministro de Estado. Esto antes incluso de asumir la presidencia de la República, pese a la prohibición de intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas, de acuerdo al artículo 126 de la Constitución. Consta también la copia del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CIM Vizcarra del 25 de marzo de 2017, que sustenta que Martín Alberto Vizcarra Cornejo era miembro activo del directorio de dicha empresa en el año 2017 y por tal se encontraba obligado a consignar en su declaración jurada de intereses esa información porque databa de 5 años anteriores. Está la carta de fecha 27 de julio del año 2022, por el cual el gerente general de la empresa CIM Vizcarra informa que mediante minuta del contrato de compra-venta de acciones del 26 de marzo de 2018, Martín Vizcarra Cornejo transfirió sus acciones al señor César Santiago Vizcarra Cornejo, con lo que se desvinculó societariamente de la empresa. Con ello se sustentó que Vizcarra Cornejo registró cargo de miembro de directorio en la empresa CIM en marzo de 2018, cuando asumió la presidencia de la República, y por tal se encontraba entonces obligado a consignar esa información en la declaración jurada de intereses. No lo hizo. El acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa CIM Vizcarra del 22 de marzo de 2016, en la cual figura Martín Vizcarra Cornejo como vicepresidente del directorio de la empresa, información que tampoco transparentó, tampoco consignó en su declaración jurada. Está la partida de la persona jurídica CIM Vizcarra, en cuyo rubro de revocaciones, renuncias, de extinción de poder, se anota que a mérito del acta de Junta General de Accionistas de fecha 4 de junio de 2018, extraído del libro de actas de la empresa, se acuerda
por unanimidad, revocar el nombramiento como gerente general de operaciones, vicepresidente del directorio y cualquier otro poder otorgado a Martín Vizcarra. Se sustenta que Vizcarra Cornejo presentaba vínculo hasta antes de los 5 años con aquella empresa. Y así todos los documentos o elementos de convicción que ha aportado el Ministerio Público que guardan relación con información que debió declararse y que omitió consignar en una declaración que es pública. Solo eso, señor. Gracias, señor fiscal. Continúe, delegado. Señora presidenta, la tercera y última pregunta al señor fiscal. La denuncia penal originada del 30 de enero del 2019 y la denuncia constitucional se formuló el 27 de junio del 2024, es decir, 1975 días, más de 5 años y 4 meses después. ¿Cuál es la explicación del Ministerio Público para esta prolongada demora en la tramitación de la denuncia, la cual ha sido calificada como falta de diligencia por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Sí, hemos leído con bastante preocupación el informe de la comisión y el informe que emite el señor Montoya, el congresista Montoya, perdón, data del 12 de diciembre del 2024. La denuncia constitucional es del 27 de junio del 2024. Estamos también en septiembre del año 2025, 1 año, 2 meses después. Entonces, más allá de las explicaciones que puedan haber respecto de la demora en la denuncia constitucional y que hace un recuento el informe que lo proporciona, hay que considerar también los tiempos en los que ha ocupado cada persona o cada fiscal de la nación los cargos que les ha correspondido. Por ejemplo, el doctor Juan Carlos Villena Campana, quien emite este pronunciamiento, estuvo entre el 11 de diciembre de 2023 y el 8 de noviembre del 2024. Emitió la denuncia constitucional en junio y de junio hasta la fecha, pues del 2024 hasta la fecha, recién lo estamos conociendo en esta subcomisión. Gracias, señor fiscal. Ha concluido sus preguntas. Gracias, delegado. ¿Algún otro congresista que desee participar para formular las preguntas solo al fiscal? Solo al fiscal, porque la parte denunciada ha hecho valer su derecho a guardar silencio. Bueno, no habiendo más intervenciones, vamos a continuar con la audiencia. Para hacer presente que el congresista delegado, señor Jorge Montoya Manrique, en su informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas, propuso la participación de la señora Jenny Vilcatoma de la Cruz en calidad de testigo, quien ha sido notificada correcta y oportunamente para la presente audiencia. Sin embargo, dejamos constancia que no se encuentra presente en la sala y en la plataforma fiscal. Bueno, habiendo aceptado el pedido para hacer uso de su derecho al silencio y habiendo formulado las preguntas a la parte denunciada y culminadas las intervenciones y estando pendiente de la declaración de la testigo propuesta por el congresista delegado Jorge Montoya, se le consulta al congresista delegado si desea contar con la declaración de la testigo o prescinde de la misma. Prescindir de ella para continuar, señora presidenta. Estando lo manifestado por el congresista delegado Jorge Montoya Manrique de prescindir de la declaración de la testigo, siendo las 10 de la mañana con 59 minutos del día de hoy, viernes 12 de abril de 2025, se da por concluida la audiencia de la denuncia constitucional 499 y agradecemos tanto al fiscal como al señor expresidente y a su defensa técnica por haber asistido a la presente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta, señores congresistas. Hasta luego, gracias. Señora presidenta, solo se me permite un tema. Suspendemos por unos minutos. Si me permite un tema puntual nada más. Lo que pasa es que en el informe se sugiere que la acción penal habría prescrito en enero de este año. Sin embargo, no se considera el plazo de suspensión de prescripción de la acción penal. Solamente para que se considere eso. Gracias, fiscal. No se despide de nosotros. Ay. Bueno, reiniciamos la sesión. Estimados congresistas,
Señores congresistas, el señor congresista delegado Jorge Montoya, de conformidad con el artículo 89 del reglamento del Congreso, se le otorga a usted el plazo de 5 días hábiles a fin de presentar a esta subcomisión la propuesta del informe final. Damos las gracias a la parte denunciante, fiscal adjunto supremo Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, en representación del Ministerio Público, y a la parte denunciada, el expresidente Martín Vizcarra, y a sus abogados.